¿Y quién dice que al gobierno en realidad le interesa a nuestros hijos? ¿Quién dice? En las comunidades con más índice de pobreza, en donde aumentan y aumentan las cuotas y no hay otra alternativa más que seguir órdenes. Entonces, las compañeras preocupadas por sus hijos, no es solamente estar con ellas, acompañarnos, solidarizarnos con su lucha, es también una lucha por la educación, una exigencia, porque es nuestro derecho, es el derecho de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros sobrinos, de nuestra familia, es el derecho de nuestra creación, y ellas nos acompañan en este proceso. Por eso es una lucha de todos, no solamente una lucha de las normalistas, es una lucha del pueblo, una lucha por la educación, que es un derecho constitucional y que no ha sido respetado, no solamente en este lugar, sino es un acto sistemático del gobierno y del Estado, la desaparición de las normales rurales. ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas quedan, compañeros? ¿Acaso saben qué se gesta en una normal rural? ¿Qué proyectos, qué programas se gestan en una normal rural? Que pueda hacer a nuestros hijos personas más críticas, autogestivas, autónomas, cooperativas, colectivistas, cosa que nos falta mucho en esta sociedad. En verdad, hay muchos problemas en la sociedad y no se van a resolver con nuestro individualismo. Hacemos un llamado a la solidaridad con las compañeras, porque la lucha es del pueblo y es para el pueblo, es por la educación y es nuestro derecho. Si vamos a perder algo, que sea el miedo a arriesgarnos a intentarlo una vez más. Organización de lucha por la emancipación popular. Hombro con hombro, codo con codo, Panotla, Panotla, Panotla somos todos. Buenas tardes a las compañeras de la Normal Rural de Panotla, a los compañeros de las normales rurales que nos acompañan, así como a las organizaciones sociales independientes que marchamos en este contingente hacia la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala. Reciban un cordial saludo independiente por parte de la Organización de Lucha por Medios la Emancipación Popular, OLEP, una organización de carácter independiente y clasista que lucha por transformar las condiciones actuales en las que vive el pueblo de México. ¿Cuáles son esas condiciones, compañeros, público que nos escucha? Nosotros estamos viviendo en la miseria, en la pobreza, con falta de acceso a la educación, a la salud, a la vivienda y a un trabajo digno. Y esto, compañeros, lo vivimos todos. En nuestras casas, los que venimos de comunidades rurales sabemos que la única oportunidad que tenemos de seguir estudiando son escuelas como estas, escuelas normales rurales que se preparan para ser profesores. Existen otras escuelas públicas y voy a mencionar el caso de la Universidad Autónoma Chapingo, de cual soy egresada y que nosotros le hemos mencionado. Son pocas universidades y escuelas de este tipo que dan alojamiento a estudiantes, a jóvenes que vienen de familias pobres, de los hijos de campesinos y obreros. Compañeros, por eso estamos aquí, porque estamos en la defensa de la educación pública, en la defensa de esa vida digna y de todos nuestros derechos que tenemos como mexicanos. Asimismo, compañeros, nos sumamos a esta demanda que enarbola la Normal Rural de Panotla, que en estos momentos exige el respeto a su matrícula estudiantil de 342 alumnas. Compañeros, la situación que vive actualmente el país, con una serie de reformas que se ha impulsado
con el cobro de cuotas en las escuelas, el pago de útiles escolares, de uniformes, y todo eso con un salario mínimo que tienen las familias de México. Por eso, compañeros, consideramos que debemos rescatar y luchar por la defensa de esta educación pública en todos los niveles educativos. Mantener esas normales rurales, ese proyecto que viene para desde, todas las personas que están siguiendo las transmisiones, pedimos que compartan, ya que es muy importante que toda esta información se expanda por todos lados, que las normales rurales no están solas y que los grupos, colectivos, activistas y sociedad en general se está uniendo y apoyando para que el gobierno no desaparezca estas normales rurales y que tampoco las presiones, las hostigue, para que callen sus voces, para que no demanden, para que no exijan, pero sobre todo para que no sean libres y demuestren al pueblo y que demuestren que hay una educación para aprender y no solo para obedecer. Compartan, compañeros, esto es muy importante. No solo se trata de la normal rural de Tlaxcala, se trata de todas las normales. Se trata de una educación gratuita, una educación con libertad, pero sobre todo con convicción. Este es el futuro de nuestros hijos. Tal vez hoy puedan ser ellas y mañana nuestros hijos, tus hijos. Así es que compartamos, todo esto es muy importante. Cuando el pueblo se levante por paz, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Malditos aquellos que con sus palabras convencen y con sus hechos traicionan. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Puebla. Al pueblo de Tlaxcala, todos que nos Estas exigencias van dirigidas al pueblo de para el Tlaxcala, gobierno mexicano, para el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, para el secretario de Educación, a nombre de la Coordinadora Aurelio Nacional Nuño, de Trabajadores de la Educación, para esa gran reforma educativa que solo ha traído puras desgracias y lo único que quiere hacer es poner el capitalismo y que los bancos y que el dinero maneje la educación de México. No hay educación gratuita, esto es mentira, es pura manipulación. La realidad es esta, quieren desaparecer las escuelas que en verdad enseñan a la libertad, sobre todo que enseñan convicción como ser humano y que sean respetados nuestros derechos, que no seamos personas que bajemos la cara o que seamos callados. Esto nos compete a todos como sociedad, como defensores de derechos humanos, como activistas, como pueblo, como estudiantes. Esta es una lucha de todos, para nuestros hijos, para ellos, para el futuro, para nosotros. Este es el momento de levantar las voces y respetar y apoyar cada movimiento. Gracias a estas normales, los egresados de cada una de estas normales rurales siempre egresan con una ética de solidaridad, de honestidad y de servicio a la comunidad. Hay que recordar que gracias a estas normales, de ellas han emanado y egresados extraordinarios maestros que se han dedicado de tiempo completo a la educación pública. Gracias a estas normales hemos tenido extraordinarios abogados, ingenieros, doctores, y no se diga excelentes docentes. Por esta razón, los maestros que aglutinamos o estamos en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a nivel nacional y en el estado de Puebla, estamos con estas justas demandas, porque gracias a estas normales hemos aprendido a leer y a escribir a través de sus extraordinarios maestros que han egresado de ella. Y gracias a estas normales han abierto las puertas a cientos, a miles de compañeros con escasos recursos, y gracias a ello han tenido
el trabajo digno, honrado y fundamentalmente al servicio del pueblo. Por esta razón, pedimos al gobierno del estado de Tlaxcala, si se dice gobierno democrático, debe atender el llamado de su pueblo, debe atender el llamado de la gente campesina, debe atender el llamado de los estudiantes. Todo gobierno democrático que se dice democrático debe establecer el diálogo y la solución. Por esta razón estamos aquí de manera pacífica apoyando a estos futuros profesores que van a brindar al estado de Tlaxcala y a nivel nacional los mejores servicios educativos. Pero más que nada, sigamos compartiendo, compañeros, para que esto llegue a las autoridades, pero sobre todo al gobierno de Peña Nieto y al secretario de Educación, que la gente se dé cuenta de la realidad de estas reformas estructurales, a estas reformas de educación que solo privatizarán el futuro de nuestros hijos, que solo privatizarán la educación gratuita. El único que mandará y gobernará la educación de nuestros hijos será el dinero, será en cuánto dinero puedes tener en una cuenta de banco, o cuánto dinero puedes pedir prestado. Eso será la educación. Eso será el futuro de la educación de nuestros hijos. Este es el momento de alzar la voz y no dejar que estas normales rurales caigan. El gobierno está interesadísimo en desaparecerlas, ya que en estas normales rurales se hace conciencia social, se hace conciencia sobre la realidad que estamos viviendo, la represión, la manipulación, la extorsión, pero sobre todo ese gobierno podrido que existe y que bueno está en el poder en estos momentos. Estamos apoyando estas justas demandas. Recordemos que la única educación que está como ejemplo en el gobierno es la corrupción, la mentira, la extorsión. Han egresado extraordinarios pedagogos. También a nivel nacional, no dejemos a estas compañeras, compañeros solos, ya que de esto depende el futuro de nuestros hijos. Son los futuros maestros, futuros educadores, futuras voces de conciencia que harán libre, que harán que nuestros hijos sean luchadores de sus derechos, luchadores de la libertad y de respeto. Establezca en verdad un diálogo franco, sincero y de atención a sus demandas. Es que gracias a estas normales, la inmensidad del pueblo mexicano ha tenido una educación de calidad y gratuita. No se diga ahora que con la reforma educativa dice que ahora es aprender a aprender. Eso es mentira. Desde años, desde que las escuelas normales fueron fundadas, siempre ha sido esta marcha, manifestación crítica, es apoyada por diferentes normales de aquí de la República. Es apoyada por defensores de derechos humanos, es apoyada por la comunidad, por la sociedad, por las organizaciones, grupos colectivos, activistas, ya que sabemos que esta es una gran causa, que esta es parte del movimiento hacia la libertad de nuestros derechos, hacia la libertad de expresión, pero sobre todo a la libertad de conciencia. De nosotros depende cuánto queremos participar, cuánto queremos callar, o hasta dónde queremos seguir siendo abusados, extorsionados y explotados por este gobierno. Esto es parte del movimiento, esto es parte del comienzo de un futuro para nuestros hijos. Apoyemos, compañeros, compartamos, opinemos, que todo se vale. Recordemos que este medio, esta media, es una de nuestras mejores armas, de las formas en que podemos marcar presión nacional e internacional, ya que al gobierno lo único que le interesa es su imagen y quedar bien con toda la comunidad internacional y nacional, con los organismos de derechos y organismos de educación a nivel mundial.
Usemos esta arma que tenemos todavía, que podemos controlar de cierta manera, 28 de octubre. porque no sabemos el día de mañana hasta dónde podamos controlarla o hasta dónde podamos usarla. No tardará mucho en que el gobierno trate de una de otra manera clausurarnos o censurar estos medios que podemos usar en estos momentos. Seamos conscientes, compañeros, y ayudemos a estas compañeras, a estos compañeros que no están solos. Ya lo hicieron y trataron de callar a los compañeros de Ayotzinapa, pero ya les han quitado tanto que también les han quitado el miedo. Y han venido también a apoyar aquí a las compañeras de la normal de Panotl Tlaxcala, licenciado Benito Juárez. Y que sepan que no están solas, que si tocan a uno, que si tocan a una, tocan a todas, tocan a todos. Todos somos uno, todos somos una. Buenas tardes, pueblo en general. Hoy, 12 de septiembre, salimos a las calles para manifestar una inconformidad más, lo que es el hostigamiento contra las normales rurales, y más la normal que se encuentra aquí en el estado, en el municipio de Panotl Tlaxcala, la Escuela Normal Rural Licenciado Benito Juárez. Hoy entregamos un pliego petitorio, un documento a la Secretaría de Educación Básica, en el cual están estipulados muchos puntos en los cuales manifestamos las necesidades como estudiantes. Sin embargo, esperemos que nos los resuelvan de una manera rápida. La normal rural, licenciado Benito Juárez, alberga a señoritas de escasos recursos, los cuales esta les da la oportunidad de salir adelante. Sin embargo, como siempre, se muestran obstáculos ante esta formación. Gracias a todos los compañeros que están compartiendo la información, ya que es muy importante. No dejemos a las normales, a las estudiantes, a los compañeros o compañeras solos. Que sepan que la comunidad nacional e internacional los está apoyando, que estas voces están siendo escuchadas, que su esfuerzo por alzar la voz, que su esfuerzo por exigir justicia, pero sobre todo para exigir el derecho a esta educación gratuita, pero sobre todo con dignidad y conciencia. Que sepan que no están solas, que no están solos, que nosotros como mexicanos, como pueblo, hemos despertado, pero sobre todo hemos desarrollado esa conciencia y entendemos que cada movimiento, que cada estrategia, que cada forma de tratar de cambiar esto que tanto está degradando a nuestra sociedad es un punto a nuestro favor, pero sobre todo a favor de nuestros hijos, porque todo esto es para el futuro de nuestros hijos, hijas. No las dejemos, no los dejemos solas. Sigamos compartiendo, compañeros. En todo México, como en Cañada, Aguascalientes, en Tiripetío, Michoacán y Ayotzinapa. El gobierno quiere y ha reprimido a todas estas normales por el hecho de alzar la voz, de dejar descubierto la verdad de este gobierno podrido, corrupto. La conciencia revolucionaria. Por eso quiere cerrar estas normales, donde se crea, donde se desarrolla la conciencia social, pero sobre todo donde se desarrolla la libertad de expresión y la libertad de educación, la libertad que todos debemos de tener de una de otra manera. Bueno, interrumpiremos esta transmisión por el momento para, llegar al Palacio de Gobernación, donde se entregará las exigencias de la normal. Otra vez más, como se mencionó, sigan pendientes, compañeros, sigan pendientes a las transmisiones, sigan pendientes para compartir y que se siga viendo ese apoyo de todos para estas compañeras y compañeros. Es desaparecernos, también para que